El frío del amanecer penetraba hasta los huesos de Diego Alejandro cuando despertó bajo el puente de la avenida Hermano Cerdán, en las afueras de Puebla. Sus 10 años parecían 20 cuando se incorporó lentamente, sintiendo cada músculo adolorido por haber dormido sobre el concreto húmedo. La lona plástica que había conseguido la semana anterior para protegerse de la lluvia tenía nuevos agujeros, y el agua fría había empapado sus únicos pantalones, ya rasgados por el desgaste y las peleas callejeras. A su alrededor, el mundo de los olvidados comenzaba a despertar con la misma rutina de supervivencia de todos los días. Don Esteban, un hombre de mediana edad que había perdido su trabajo en la fábrica textil y posteriormente su familia por culpa del alcohol, se revolvía inquieto en su cartón, murmurando nombres que ya nadie recordaba. A unos metros, envuelta en harapos multicolores, Lupita la loca mascullaba conversaciones con sombras invisibles, sus ojos perdidos en un mundo que solo ella podía ver. Diego se frotó los ojos con manos pequeñas, pero curtidas por la intemperie. Sus dedos, ennegrecidos por la suciedad acumulada, temblaron ligeramente mientras se ponía en pie. El hambre era una compañera constante, un vacío que se había vuelto parte de su ser, pero esa mañana parecía más intensa que de costumbre. Su estómago emitía sonidos que resonaban en el silencio del amanecer poblano. El niño poseía algo que lo distinguía de los otros habitantes de la calle, una valentía inexplicable que lo llevaba a enfrentar situaciones que hubieran aterrorizado a cualquier adulto. Sin embargo, esa misma valentía convivía con una desconfianza profunda hacia cualquier muestra de bondad. Los años en las calles de Puebla le habían enseñado que detrás de cada sonrisa podía esconderse una trampa. Detrás de cada mano extendida podía acechar el peligro. Su madre había desaparecido de su vida cuando él tenía apenas 6 años, llevándose consigo los últimos vestigios de inocencia que conservaba. Desde entonces, Diego había aprendido a sobrevivir en las calles poblanas con una determinación férrea que asombraba incluso a los adultos que compartían su destino. Había desarrollado un instinto especial para detectar las zonas peligrosas de la ciudad, los horarios más seguros para buscar comida y las personas de las que debía mantenerse alejado. Pero había algo más en el interior de aquel niño delgado como una rama seca, un deseo ardiente de pertenecer a algo, de formar parte de una familia verdadera. Era un anhelo que mantenía oculto en lo más profundo de su corazón, protegiéndolo como un tesoro secreto. Durante las noches más frías, cuando el silencio de Puebla se volvía ensordecedor, Diego cerraba los ojos e imaginaba una casa con ventanas iluminadas, una mesa con comida caliente y voces que pronunciaran su nombre con cariño. Ese día, mientras el sol comenzaba a asomar tímidamente entre los edificios de la capital poblana, Diego tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. En lugar de dirigirse directamente al mercado de la Acocota, donde solía rebuscar entre los desperdicios en busca de algún alimento aprovechable, decidió adentrarse en el pequeño bosque que se extendía cerca del río Atoyac, en las afueras de la ciudad. La vegetación de esa zona, aunque reducida por el crecimiento urbano de Puebla, mantenía aún su esencia salvaje. Los árboles creaban sombras refrescantes y el aire allí era más puro que el de las calles congestionadas del centro. Diego había descubierto ese lugar hacía algunos meses, durante una de sus escapadas para alejarse del bullicio urbano, y se había convertido en su refugio secreto cuando la vida en las calles se volvía demasiado asfixiante. Su plan era simple: recolectar algunas ramas secas que le sirvieran para hacer fuego durante la noche, pues el invierno poblano podía ser especialmente cruel con quienes no tenían techo. Mientras caminaba entre los árboles, sus pies descalzos se hundían en la tierra húmeda, y por un momento Diego pudo olvidar el hambre y sentir algo parecido a la paz. El sonido llegó a sus oídos como un susurro lejano al principio, pero gradualmente se fue intensificando hasta convertirse en algo inconfundible. Gemidos ahogados, desesperados, que parecían provenir de las profundidades del bosque. Diego se detuvo en seco, su instinto de supervivencia activándose instantáneamente. Durante sus años en las calles,
Había aprendido a identificar los diferentes tipos de peligro por los sonidos, y aquello no parecía una amenaza directa hacia él. Su primera reacción fue alejarse. La prudencia dictaba que cualquier situación extraña en un lugar aislado representaba un riesgo innecesario, pero había algo en aquellos gemidos, una calidad humana de desesperación absoluta que tocó una fibra sensible en su interior. Diego sabía lo que significaba estar completamente solo, sentir que nadie en el mundo se preocupaba por tu destino. Respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire fresco del bosque poblano. Su corazón latía con fuerza mientras evaluaba sus opciones. Podía dar media vuelta y regresar a su rutina habitual de supervivencia, o podía investigar el origen de aquellos sonidos. La curiosidad, esa característica que había logrado mantener viva, a pesar de todo lo que había sufrido, comenzó a ganar terreno sobre el miedo. Lentamente, Diego comenzó a caminar en dirección a los gemidos. Sus pasos eran cautelosos, calculados, listos para salir corriendo al primer signo de peligro real. Las hojas crujían bajo sus pies mientras se adentraba más en el bosque, siguiendo el rastro sonoro como un sabueso. Los árboles se volvían más densos a medida que avanzaba, creando un techo natural que filtraba la luz del sol en rayos dorados. El aire se sentía más fresco y húmedo, cargado con el aroma de la tierra y la vegetación. Diego había estado en ese bosque varias veces antes, pero nunca se había aventurado tan profundamente. Los gemidos se intensificaron, y ahora podía distinguir claramente que se trataba de una persona tratando desesperadamente de gritar con la boca amordazada. Su corazón se aceleró aún más, pero una extraña determinación lo impulsaba a continuar. Había algo en su interior, una voz silenciosa que le decía que no podía simplemente dar la espalda a alguien que necesitaba ayuda. Finalmente, después de caminar durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, Diego llegó a un pequeño claro donde la vegetación se abría como un anfiteatro natural. Lo que vio allí lo dejó completamente paralizado, con la boca abierta y los ojos desorbitados por la sorpresa. Un hombre de mediana edad, vestido con un traje costoso, aunque ahora sucio y desgarrado, estaba amarrado con cuerdas gruesas a un roble centenario. Tenía cinta adhesiva plateada cubriendo completamente su boca, y sus muñecas y tobillos estaban atados con nudos que parecían profesionales. Su rostro mostraba claras señales de haber sido golpeado. Un ojo morado, el labio partido y pequeños cortes que habían dejado rastros de sangre seca en sus mejillas. Pero lo que más impactó a Diego no fueron las heridas del hombre, sino la expresión de sus ojos. Era una mirada que él conocía muy bien, la misma que había visto reflejada en su propio rostro durante las noches más difíciles en las calles. Desesperación absoluta, el terror de quien sabe que su vida está en manos del destino y que puede terminar en cualquier momento. El niño reconoció instantáneamente aquel rostro que había visto cientos de veces en los anuncios publicitarios que adornaban las calles de Puebla. Era Ricardo Mendoza, el empresario más rico del estado, dueño de cadenas de restaurantes, centros comerciales y fábricas que empleaban a miles de poblanos. Su imagen aparecía regularmente en los periódicos locales, siempre sonriente, siempre impecablemente vestido, siempre rodeado del lujo que su fortuna le proporcionaba. Ver a ese hombre poderoso reducido a una situación de vulnerabilidad total creó en Diego una mezcla extraña de emociones. Por un lado, sentía una satisfacción oscura al ver que incluso los ricos podían sufrir, que el dinero no los protegía de todo. Por otro lado, la compasión innata que había logrado preservar a pesar de sus sufrimientos le gritaba que debía hacer algo para ayudar. Los ojos de Ricardo Mendoza se encontraron con los suyos, y en ese momento se estableció una comunicación silenciosa, pero intensa. El empresario no podía hablar, pero su mirada suplicaba desesperadamente por ayuda. Diego pudo ver en esos ojos el mismo miedo que él había experimentado tantas veces. El miedo a la soledad, a la muerte, a ser olvidado por el mundo. Por un momento que se sintió eterno, ambos se observaron en silencio. El niño de las calles y el hombre más rico de Puebla, unidos por primera vez por una circunstancia que ninguno de los dos podría haber imaginado jamás. En esos segundos,
Las barreras sociales que los separaban parecieron desvanecerse, y solo quedaron dos seres humanos enfrentando juntos una situación de crisis. Diego sintió como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante. Su mente racional le gritaba que se alejara, que aquello podía ser una trampa, que los secuestradores podrían regresar en cualquier momento y encontrarlo allí. Pero algo más profundo, algo que conectaba con su esencia más íntima, lo impulsaba a actuar. Sin decir palabra, se acercó lentamente al árbol donde estaba atado Ricardo Mendoza. Los dedos pequeños de Diego temblaron mientras intentaba deshacer los nudos que mantenían cautivo a Ricardo Mendoza. Las cuerdas estaban tan apretadas que habían dejado marcas rojas en las muñecas del empresario, y cada vez que el niño tironeaba de ellas, el hombre emitía gemidos de dolor que se filtraban a través de la cinta adhesiva que cubría su boca. Ricardo observaba con una mezcla de esperanza y desesperación cómo aquel niño harapiento luchaba contra las ataduras profesionales que lo mantenían prisionero. Sus ojos, hinchados por los golpes, se llenaron de lágrimas cuando se dio cuenta de que alguien, por fin, había llegado para ayudarlo. Durante las últimas 48 horas, había perdido toda esperanza de ser encontrado con vida. Diego trabajaba con determinación, ignorando el dolor en sus pequeñas manos, causado por la fricción de las cuerdas ásperas. Su experiencia en las calles le había enseñado a ser paciente y persistente, cualidades que ahora aplicaba para liberar al hombre que había encontrado en el bosque. Mientras forcejeaba con los nudos, su mente trabajaba rápidamente, evaluando la situación y los posibles peligros que podrían acecharlos. El primer nudo se dio después de varios minutos de trabajo constante. Ricardo sintió un alivio inmediato cuando la circulación regresó a su mano izquierda, y movió los dedos lentamente para recuperar la sensibilidad. Diego notó el cambio en la expresión del empresario y se sintió motivado a continuar con renovado vigor. Mientras luchaba con el segundo nudo, Diego no podía dejar de preguntarse quién habría sido capaz de hacer algo así. En las calles había visto violencia, había sido testigo de actos crueles, pero secuestrar a alguien y dejarlo amarrado en medio del bosque requería un nivel de planificación y sangre fría que lo perturbaba profundamente. Cuando finalmente logró liberar ambas manos del empresario, Diego se dirigió inmediatamente a los tobillos. Ricardo, con sus manos ahora libres, se quitó cuidadosamente la cinta adhesiva de la boca, arrancando algunos vellos de su bigote en el proceso. Su primera bocanada de aire libre la aspiró como si hubiera estado bajo el agua por horas. «Gracias», susurró Ricardo con voz ronca, las palabras saliendo como un graznido después de 2 días sin poder hablar. «Gracias, niño. ¿Cómo te llamas?» Diego levantó la vista del nudo en el que trabajaba, sorprendido por la pregunta. Había esperado que el hombre simplemente se levantara y se marchara una vez libre, como solían hacer la mayoría de las personas cuando él les había brindado ayuda anteriormente. Nadie nunca se había tomado la molestia de preguntarle su nombre. «Diego», respondió con cautela, sin dejar de trabajar en las cuerdas. «Diego Alejandro». «Diego», repitió Ricardo, como si estuviera probando el sonido del nombre. «Eres muy valiente, Diego. No cualquiera se habría arriesgado a ayudar a un desconocido en una situación así». El niño no respondió inmediatamente. La desconfianza que había desarrollado durante años en las calles lo hacía dudar de las intenciones de cualquier adulto, incluso de uno que acababa de rescatar. Había aprendido que las palabras bonitas a menudo escondían propósitos ocultos. Finalmente, el último nudo cedió, y Ricardo pudo liberarse completamente. Se puso en pie con dificultad, sus piernas entumecidas por haber permanecido en la misma posición durante tanto tiempo. Diego retrocedió instintivamente varios pasos, manteniendo una distancia prudencial entre él y el empresario. Ricardo notó el movimiento defensivo del niño y comprendió inmediatamente que había ganado su desconfianza. Durante sus años en el mundo de los negocios, había aprendido a leer a las personas, y podía ver en los ojos de Diego la misma cautela que había observado en socios que habían sido traicionados en el pasado. «No voy a lastimarte», dijo Ricardo suavemente, mostrando las palmas de sus manos en un gesto de paz. «Solo quiero agradecerte lo que has hecho por mí».
Probablemente me has salvado la vida. Diego estudió el rostro del empresario, buscando señales de mentira o manipulación. Lo que vio lo sorprendió. Gratitud genuina mezclada con una vulnerabilidad que no esperaba encontrar en alguien tan poderoso. Por primera vez, Ricardo Mendoza no le parecía el hombre invencible de los anuncios publicitarios, sino simplemente otra persona que había pasado por una experiencia traumática. ¿Quién te hizo esto?, preguntó Diego, su curiosidad venciendo finalmente a su cautela. Ricardo suspiró profundamente, pasándose una mano temblorosa por el cabello despeinado. Alguien que creía conocer, respondió con amargura. Alguien en quien confiaba completamente. El empresario comenzó a caminar lentamente hacia el borde del claro, probando la estabilidad de sus piernas. Diego lo siguió a una distancia prudencial, listo para salir corriendo si la situación tomaba un giro inesperado. Era mi socio, continuó Ricardo, más para sí mismo que para el niño. Construimos el negocio juntos desde cero. Le confié mis sueños, mis planes, mi futuro, y él lo perdió todo apostando en inversiones que yo le había aconsejado que evitara. Los fragmentos de la historia comenzaron a tomar forma en la mente de Diego. Había escuchado conversaciones similares entre los adultos que vivían en las calles, historias de traición y desesperación, que llevaban a las personas a tomar decisiones extremas. Me culpa por su ruina, prosiguió Ricardo mientras caminaba entre los árboles. Dais que mis consejos conservadores lo llevaron a buscar inversiones más arriesgadas, pero la verdad es que él tomó sus propias decisiones, y cuando todo salió mal, necesitaba a alguien a quien culpar. Diego escuchaba en silencio, procesando la información. En las calles había aprendido que las historias siempre tenían más de una versión, y que la verdad solía encontrarse en algún punto intermedio. Pero la evidencia física del secuestro era innegable, las marcas en las muñecas de Ricardo, los cortes en su rostro, el terror que aún brillaba en sus ojos. Mientras caminaban hacia la salida del bosque, Ricardo se detuvo súbitamente y se volvió hacia Diego con una expresión de alarma en el rostro. «¡Pueden regresar!», exclamó. «Dijeron que volverían esta tarde para aumentar la presión sobre mi familia». El miedo regresó a los ojos del empresario con renovada intensidad. Diego pudo sentir la tensión que emanaba del hombre, y su propio instinto de supervivencia se activó inmediatamente. «Tenemos que salir de aquí ahora», dijo Diego, con una autoridad que sorprendió a Ricardo. A pesar de su corta edad, el niño había desarrollado una capacidad de liderazgo en situaciones de crisis que venía de años de tomar decisiones de vida o muerte en las calles. Comenzaron a caminar más rápidamente hacia el borde del bosque. Ricardo, a pesar de estar debilitado, mantenía el paso impuesto por Diego. El niño conocía el terreno mejor que nadie, pues había explorado cada sendero y cada escondite durante sus escapadas al bosque. «¿A dónde podemos ir?», preguntó Ricardo mientras sorteaban las ramas bajas y los arbustos. Sus zapatos de cuero, diseñados para oficinas y reuniones ejecutivas, no estaban hechos para caminar por terreno irregular, y comenzaba a sentir ampollas en los pies. Diego pensó rápidamente en las opciones disponibles. Su primer instinto era dirigirse hacia las calles que conocía, donde sabía cómo moverse sin ser detectado. Pero la presencia de Ricardo complicaba las cosas. Un empresario golpeado y con ropa cara llamaría inmediatamente la atención en los barrios donde Diego solía refugiarse. «Hay una delegación cerca del mercado de la Acocota», respondió finalmente. «Conozco el camino por calles donde no nos verán». Ricardo asintió, confiando completamente en el criterio del niño que lo había rescatado. Era una situación surrealista, el hombre más rico de Puebla siguiendo las órdenes de un niño de la calle, pero las circunstancias extraordinarias habían alterado todas las reglas sociales normales. Emergieron del bosque cuando el sol ya estaba alto en el cielo. La transición del aire fresco y húmedo del bosque al ambiente más seco de la periferia urbana fue notable inmediatamente. Diego se detuvo un momento para orientarse, identificando los puntos de referencia que le permitirían navegar hacia su destino. Durante las siguientes 2 horas, Diego guió a Ricardo a través de un laberinto de calles secundarias, callejones estrechos y pasajes que solo alguien que había vivido en las calles durante años podría conocer.
Evitaron las avenidas principales, donde la presencia de Ricardo habría sido notada inmediatamente, y se mantuvieron alejados de las zonas donde Diego sabía que operaban grupos de personas que podrían representar un peligro. A medida que caminaban, Ricardo comenzó a observar con otros ojos la ciudad que creía conocer. Desde la comodidad de sus automóviles con aire acondicionado y sus oficinas en rascacielos, nunca había visto realmente las calles por las que ahora transitaba. Era un mundo paralelo al suyo, lleno de vida y actividad, pero también de necesidades y carencias que él había ignorado completamente. Vio a mujeres lavando ropa en patios pequeños, niños jugando con pelotas hechas de periódicos arrugados, ancianos sentados en sillas de plástico, observando el paso del tiempo. Era una realidad que existía a pocos kilómetros de sus lujosas propiedades, pero que había permanecido invisible para él hasta ese momento. Diego, por su parte, notó cómo Ricardo observaba todo con ojos nuevos. Había algo en la expresión del empresario que iba más allá de la curiosidad superficial. Era como si estuviera viendo por primera vez algo que siempre había estado allí, pero que nunca había registrado verdaderamente en su conciencia. Cuando finalmente llegaron a la delegación, ambos estaban exhaustos. Ricardo por el trauma físico y emocional del secuestro, y Diego por la tensión de mantener a ambos seguros durante el trayecto. El edificio oficial, con sus paredes de concreto y sus ventanas protegidas por rejas, representaba la seguridad que tanto necesitaban en ese momento. Diego se detuvo antes de entrar, consciente de que cruzar esa puerta significaría el final de su anonimato. Los policías harían preguntas, habría reportes y procedimientos oficiales. Su instinto le decía que se alejara antes de verse involucrado en asuntos que podrían traerle problemas. Pero Ricardo, como si hubiera leído sus pensamientos, extendió una mano hacia el niño. «Ven conmigo, Diego», dijo con una voz que mezclaba súplica y determinación. «No voy a permitir que simplemente desaparezcas después de lo que has hecho». Por primera vez en años, Diego sintió que alguien realmente se preocupaba por lo que le pudiera suceder. El interior de la delegación olía a café frío, papel viejo y desinfectante barato. Diego había estado en lugares similares anteriormente, pero siempre como sospechoso o testigo no deseado de algún incidente callejero. Esta vez, sin embargo, entraba por la puerta principal acompañado de un hombre, cuyo rostro era reconocido inmediatamente por todos los policías presentes. El oficial de turno, un hombre corpulento con bigote gris llamado Comandante Ruiz, levantó la vista de sus documentos y su expresión cambió drásticamente al reconocer a Ricardo Mendoza. Los rumores sobre la desaparición del empresario más rico de Puebla habían circulado durante los últimos 2 días entre todas las corporaciones policiales del estado. «Dios mío, es usted, señor Mendoza», exclamó el comandante, levantándose precipitadamente de su silla y derramando café sobre los papeles que tenía sobre el escritorio. «¿Está usted bien? Hemos estado buscándolo por toda la ciudad. Su familia está desesperada». Ricardo se tambaleó ligeramente, el agotamiento y la tensión acumulada comenzando a hacer efecto ahora que se encontraba en un lugar seguro. Diego, notando la debilidad del empresario, se acercó instintivamente para ofrecerle apoyo, pero se detuvo a medio camino, recordando las barreras sociales que los separaban. «Estoy bien ahora», respondió Ricardo con voz ronca, señalando a Diego con un gesto de la mano. «Gracias a este niño. Él me rescató». Todos los ojos en la delegación se volvieron hacia Diego, quien inmediatamente se sintió incómodo bajo el escrutinio de tantos adultos uniformados. Su experiencia con las autoridades no había sido precisamente positiva en el pasado, y cada fibra de su ser le gritaba que saliera corriendo antes de que las cosas se complicaran. El comandante Ruiz observó al niño con una mezcla de incredulidad y respeto. Era evidente que Diego vivía en las calles. Su ropa rasgada, su aspecto desaliñado y la manera cautelosa en que observaba todo a su alrededor eran señales inequívocas de una vida de supervivencia urbana. «¿Cómo fue que lo encontró, muchacho?», preguntó el comandante con una voz más suave de la que normalmente usaba con los niños de la calle. Diego miró nerviosamente entre el policía y Ricardo antes de responder. «Estaba buscando leña en el bosque cerca del río. Escuché ruidos y fui a ver qué pasaba.
y arriesgó su vida para salvar a un desconocido, añadió Ricardo, su voz cargada de emoción. Sin este niño, yo estaría... No quiero ni pensarlo. El comandante Ruiz asintió lentamente, procesando la información. Durante sus 20 años en la policía, había visto muchos casos, pero la historia que tenía frente a él era extraordinaria, incluso para sus estándares. Necesitamos tomar su declaración completa, señor Mendoza, dijo el comandante, mientras hacía señas a otros oficiales para que se acercaran, y también la del niño. Esto es evidencia crucial para atrapar a los responsables. En los siguientes minutos, la delegación se convirtió en un hervidero de actividad. Policías entraban y salían llevando documentos, se realizaban llamadas telefónicas urgentes y se activaron todos los protocolos para casos de secuestro de alto perfil. Diego observaba todo desde una esquina, sintiéndose cada vez más fuera de lugar en medio del caos oficial. Un joven detective llamado Inspector Torres se acercó a Diego con una grabadora pequeña y una libreta. Su manera de hablar era más amable que la de la mayoría de los policías que el niño había conocido anteriormente. «Hola, Diego», dijo el detective con una sonrisa genuina. «Sé que esto puede ser abrumador, pero necesito que me cuentes exactamente lo que pasó. Tu testimonio es muy importante para resolver este caso». Diego relató los eventos de la mañana con la precisión de alguien acostumbrado a observar detalles para sobrevivir. Describió el bosque, la ubicación exacta donde encontró a Ricardo, el estado en que estaba el empresario, y las palabras que intercambiaron durante el rescate y el camino hacia la delegación. Mientras tanto, Ricardo hablaba con el comandante Ruiz y otros oficiales superiores, proporcionando detalles sobre su secuestro y la identidad de su agresor. La revelación de que había sido traicionado por su propio socio de negocios, Alejandro Vega, sorprendió incluso a los policías experimentados. Alejandro tenía acceso a mi agenda personal, conocía mis rutinas, sabía exactamente cuándo estaría solo, explicó Ricardo mientras un médico de la delegación examinaba sus heridas. Fue muy fácil para él tender la trampa. La información proporcionada por Ricardo permitió a la policía emitir inmediatamente una orden de búsqueda y captura contra Alejandro Vega. Su fotografía fue distribuida a todas las unidades policiales de Puebla y los estados vecinos. Durante las 2 horas siguientes, mientras se completaban los procedimientos legales, Diego permanecía sentado en una banca de madera cerca de la entrada principal. Había rechazado cortésmente las ofertas de comida y bebida de varios oficiales. Su desconfianza, impidiéndole aceptar cualquier cosa que pudiera interpretarse como una deuda o compromiso. Ricardo, después de completar su declaración oficial y someterse a un examen médico más exhaustivo, se acercó al lugar donde esperaba Diego. El niño levantó la vista al ver acercarse al empresario, preparándose mentalmente para una despedida que sabía era inevitable. «Diego», comenzó Ricardo sentándose en la banca junto al niño, «quiero hacer algo por ti, algo importante». Diego lo miró con suspicacia. «No necesito nada», respondió automáticamente, la frase que había aprendido a decir para mantener su independencia y evitar comprometerse con adultos que podrían tener motivos ocultos. «No es sobre lo que necesites», replicó Ricardo con paciencia. «Es sobre lo que mereces. Tú salvaste mi vida, Diego, literalmente. Sin ti, mi familia nunca me habría vuelto a ver». El empresario hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No tengo hijos, Diego. Mi esposa falleció hace 3 años por una enfermedad, y desde entonces mi vida se ha centrado únicamente en el trabajo. Hasta hoy nunca había pensado realmente en lo que significaba estar solo en el mundo». Diego escuchaba en silencio, sin estar seguro de hacia dónde se dirigía la conversación. «¿Qué he estado pensando durante estas últimas horas?», continuó Ricardo, «sobre lo que vi mientras caminábamos por las calles que tú conoces tan bien. Hay un mundo entero en esta ciudad que yo había ignorado completamente. Un mundo donde niños como tú tienen que sobrevivir solos, sin familia, sin apoyo, sin las oportunidades que yo siempre di por sentadas». El comandante Ruiz se acercó a donde estaban sentados, interrumpiendo la conversación. «Señor Mendoza», dijo con respeto, «hemos contactado a su familia. Están en camino para llevarlo a casa,
También hemos notificado a los medios de comunicación que ha sido encontrado sano y salvo. Ricardo asintió, pero no se movió de la banca. «Comandante», dijo manteniendo su vista fija en Diego, «¿qué procedimiento se sigue cuando alguien quiere iniciar un proceso de adopción?» La pregunta tomó por sorpresa tanto al comandante como a Diego. El niño se volvió hacia Ricardo con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar completamente lo que había escuchado. «Bueno», respondió el comandante después de un momento de silencio, «tendría que contactar a Desarrollo Integral de la Familia. Ellos manejan todos los casos de adopción en el estado, pero es un proceso largo y complicado, especialmente para niños que han vivido en las calles. Quiero iniciar ese proceso», declaró Ricardo con firmeza. «Para Diego». Diego se puso en pie abruptamente, la ansiedad y la confusión apoderándose de él. «No», exclamó, su voz quebrándose ligeramente. «Yo no soy como los otros niños. No me puedes adoptar así nomás. No me conoces. No sabes nada sobre mí». Ricardo se levantó también, extendiendo las manos en un gesto calmante. «Tienes razón, Diego. No te conozco completamente, pero sé lo suficiente. Sé que eres valiente, que eres compasivo, que tienes el valor de ayudar a un extraño incluso cuando tienes pocas razones para confiar en los adultos». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Diego, emociones que había mantenido enterradas durante años comenzando a emerger a la superficie. «La gente como tú no adopta a niños como yo», murmuró. «Somos de mundos diferentes. Tú no entiendes lo que es vivir en las calles, lo que es pasar hambre, lo que es no tener a nadie que se preocupe por ti. Entonces enséñame», respondió Ricardo con voz suave pero firme. «Enséñame lo que es tu mundo. Permíteme entender. Permíteme ser parte de tu vida y tú parte de la mía». El comandante Ruiz observaba la escena con una mezcla de asombro y emoción. En sus años de servicio había presenciado muchas reuniones familiares, pero nunca había visto nacer una familia de una manera tan inesperada y extraordinaria. «Señor Mendoza», intervino el comandante suavemente, «si está seguro de esto, puedo conectarlo con la licenciada Valentina Torres de DIF. Ella es una de las mejores trabajadoras sociales que tenemos para casos complejos como este». Ricardo asintió sin quitar los ojos de Diego. «Estoy completamente seguro, comandante. Este niño cambió mi vida en más formas de las que él imagina. Ahora quiero tener la oportunidad de cambiar la suya». Diego permanecía de pie, temblando ligeramente, procesando un futuro que nunca había permitido imaginar completamente. Por primera vez en años, las barreras que había construido alrededor de su corazón comenzaban a mostrar grietas, y a través de esas grietas se filtraba algo que había creído perdido para siempre: esperanza. 3 días después del rescate, Diego se encontraba sentado en una sala de espera del DIF estatal, sus manos sudorosas aferradas a una silla de plástico color naranja. A su alrededor, las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles y carteles sobre derechos de los niños, pero él apenas los notaba. Su mente estaba completamente centrada en la entrevista que estaba a punto de tener con la licenciada Valentina Torres. Ricardo había insistido en acompañarlo, pero los protocolos del DIF requerían que la primera evaluación se realizara con el menor a solas. Diego había pasado las últimas noches en un hogar temporal especial para casos como el suyo, un lugar limpio y seguro, pero que se sentía extrañamente artificial después de años durmiendo bajo las estrellas. La puerta del despacho se abrió y apareció una mujer de mediana edad con cabello castaño, recogido en una cola de caballo y ojos que transmitían tanto profesionalismo como calidez genuina. Llevaba una blusa azul cielo y pantalones oscuros, y se movía con la seguridad de alguien que había dedicado años a trabajar con niños en situaciones difíciles. «¿Diego Alejandro?», preguntó con una sonrisa que no parecía forzada. «Soy Valentina Torres. Puedes pasar a mi oficina». Diego se levantó lentamente, sus instintos de supervivencia alertándolo sobre cada detalle del entorno. La oficina de Valentina era diferente a lo que había esperado. No tenía el aire frío e institucional que imaginaba. Las paredes estaban pintadas de un verde suave, había plantas en las ventanas y sobre el escritorio de madera había fotografías de niños sonrientes junto a familias. «Por favor, siéntate donde te sientas más cómodo»,
dijo Valentina, señalando hacia 2 sillones cómodos en lugar de usar su escritorio formal. Diego eligió el sillón más cercano a la puerta, manteniendo siempre una ruta de escape despejada. Valentina lo notó, pero no hizo comentarios al respecto. En sus 15 años trabajando con menores que habían vivido en las calles, había aprendido a respetar sus mecanismos de supervivencia. «Que he leído el reporte policial sobre lo que pasó en el bosque», comenzó Valentina, abriendo un expediente que tenía sobre la mesa. «Fue increíblemente valiente de tu parte ayudar al señor Mendoza». Diego no respondió inmediatamente. Había aprendido a ser cauteloso con los adultos que lo elogiaban, especialmente aquellos que trabajaban para instituciones gubernamentales. «¿Puedes contarme sobre tu vida antes de ese día?», preguntó Valentina con voz suave. «No hay respuestas correctas o incorrectas, Diego. Solo quiero entenderte mejor». Por primera vez en días, Diego habló sobre su pasado sin la presión de estar siendo interrogado por policías o sin la presencia abrumadora de Ricardo. Le contó a Valentina sobre su madre, quien había luchado contra adicciones hasta que simplemente desapareció una noche cuando él tenía 6 años. Le habló sobre los primeros meses aterradores en las calles de Puebla, cuando no sabía cómo conseguir comida o dónde dormir sin peligro. Valentina escuchaba sin interrumpir, ocasionalmente asintiendo o haciendo sonidos de comprensión. Diego pudo ver en sus ojos algo que no había visto en muchos adultos: respeto genuino por su experiencia, sin lástima condescendiente. «¿Y ahora qué sientes sobre la propuesta del señor Mendoza?», preguntó Valentina cuando Diego terminó de contar su historia. Diego tardó varios minutos en responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Es confuso», admitió finalmente. «Toda mi vida he aprendido a no confiar en las promesas de los adultos, pero él parece diferente». «¿En qué manera? No me habla como si fuera estúpido o como si fuera su culpa que esté en las calles», explicó Diego. «Y no promete cosas que suenan demasiado buenas para ser verdad. Solo dice que quiere conocerme y que quiere que yo lo conozca a él». Valentina sonrió genuinamente. En su experiencia, los casos de adopción más exitosos comenzaban exactamente así, con honestidad mutua y expectativas realistas. «Diego, hay algo importante que debo decirte», dijo Valentina, inclinándose ligeramente hacia adelante. «El proceso de adopción es largo y complejo. Puede tomar muchos meses, y durante ese tiempo tanto tú como el señor Mendoza van a ser evaluados constantemente. No es algo que se decide de la noche a la mañana». Diego asintió, sintiendo una mezcla de alivio y desilusión. El alivio venía de saber que no tendría que tomar una decisión que cambiaría su vida inmediatamente. La desilusión provenía de darse cuenta de que una parte de él realmente quería que las cosas fueran más simples. «También», continuó Valentina, «es importante que sepas que tú tienes voz en todo este proceso. Si en algún momento decides que no es lo que quieres, nadie te va a obligar a continuar». Durante la siguiente hora, Valentina explicó los pasos que seguirían. Habría evaluaciones psicológicas para ambos, visitas domiciliarias, periodos de convivencia supervisada y múltiples entrevistas con diferentes profesionales. El objetivo era asegurar que tanto Diego como Ricardo estuvieran preparados para formar una familia real, no solo cumplir con un impulso emocional después de una experiencia traumática. Cuando salieron de la oficina, Ricardo estaba esperando en la sala, leyendo una revista pero claramente ansioso. Se levantó inmediatamente al ver a Diego, buscando en su rostro alguna pista sobre cómo había ido la entrevista. «¿Cómo te sentiste?», preguntó Ricardo, caminando junto a Diego hacia la salida del edificio. «Bien, creo», respondió Diego honestamente. «Ella me explicó que va a tomar mucho tiempo». «El tiempo es importante», concordó Ricardo. «Nos va a dar la oportunidad de conocernos realmente. No quiero que te sientas presionado a actuar como si fueras otra persona para complacerme». Salieron al estacionamiento, donde esperaba el auto de Ricardo, un vehículo lujoso, pero no ostentoso. Diego se detuvo antes de subir, observando el interior de cuero y los controles electrónicos que parecían sacados de una nave espacial. «Es muy diferente a todo lo que conozco», murmuró. «Lo sé», respondió Ricardo abriendo la puerta del pasajero. «Y está bien que sea diferente, pero también está bien que tú permanezcas siendo tú mismo».
Durante el viaje hacia el hogar temporal, donde Diego se quedaba por las noches, hablaron sobre cosas simples: la comida que les gustaba, los lugares de Puebla que conocían, las cosas que hacían cuando se sentían tristes o preocupados. Fueron conversaciones normales, del tipo que Diego nunca había tenido con un adulto, y gradualmente comenzó a relajarse. Sin embargo, la tranquilidad de esos primeros días se vería interrumpida abruptamente cuando llegaron al hogar temporal y encontraron un auto oficial esperándolos. Valentina estaba parada junto al vehículo con una expresión seria en el rostro, acompañada por un hombre mayor vestido con un traje caro. «Ricardo», dijo Valentina mientras se acercaban, «necesitamos hablar. Ha surgido una complicación». El hombre mayor se adelantó, extendiendo una mano hacia Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señor Mendoza, soy el licenciado Ignacio Herrera. Represento a algunos miembros de su familia». Diego sintió inmediatamente que algo había cambiado en la dinámica de la situación. La tensión era palpable, y Ricardo se había puesto rígido al escuchar las palabras del abogado. «¿Qué tipo de complicación?», preguntó Ricardo con cautela. «Sus primos hermanos, los señores Mendoza Ruiz, han presentado una petición legal cuestionando su capacidad mental para tomar decisiones importantes», explicó el licenciado Herrera con voz profesional pero fría. «Alegan que el trauma del secuestro puede haber afectado su juicio, y que la decisión de adoptar a un niño de la calle es evidencia de que no está en condiciones psicológicas adecuadas». Diego sintió como si hubieran arrojado un balde de agua helada sobre él. Los primos de Ricardo. Había escuchado sobre ellos en las noticias durante los días posteriores al secuestro. Eran empresarios también, pero menos exitosos que Ricardo, y siempre habían estado en su sombra. Están solicitando que se suspenda temporalmente el proceso de adopción hasta que usted se someta a una evaluación psicológica completa realizada por especialistas de su elección, continuó el abogado. Ricardo permaneció en silencio durante varios segundos, su mandíbula apretada por la ira. Diego podía ver las emociones batallando en su rostro: frustración, traición y una determinación creciente. «Esos primos míos», dijo finalmente Ricardo con voz controlada, «nunca se han preocupado por mi bienestar. Lo que les preocupa es la herencia. Si adopto a Diego, él tendría derechos sobre mi patrimonio». Valentina intervino suavemente. «Señor Mendoza, legalmente tenemos que cumplir con la orden judicial. El proceso de adopción queda suspendido hasta que se resuelva esta situación». Diego sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Una vez más, las esperanzas que había comenzado a construir se desmoronaban debido a fuerzas fuera de su control. Era la historia de su vida. Cada vez que algo bueno parecía posible, alguna circunstancia externa lo destruía. «¿Qué significa eso para mí?», preguntó con voz pequeña. «Significa que tendrás que regresar al sistema de hogares temporales hasta que esto se resuelva», explicó Valentina con evidente pesar en su voz. Ricardo se volvió hacia Diego con una intensidad que el niño no había visto antes. «Esto no termina aquí, Diego. Te lo prometo. Vamos a luchar contra esto». Pero Diego ya estaba retrocediendo emocionalmente, reconstruyendo las barreras protectoras que había comenzado a bajar. Había sido estúpido pensar que alguien como él podría realmente formar parte del mundo de alguien como Ricardo. Los ricos tenían sus propias reglas, sus propias batallas, y él era solo un peón en un juego que no entendía. 6 semanas habían pasado desde que el proceso de adopción había sido suspendido, y Diego se encontraba de nuevo en una rutina que le resultaba dolorosamente familiar. El hogar temporal, niños de esperanza, era mejor que vivir en las calles, pero las paredes institucionales y las reglas estrictas le recordaban constantemente que no tenía un lugar permanente en el mundo. Compartía una habitación con otros 3 niños, todos con historias similares de abandono y desilusión. Durante las noches, cuando creía que los demás dormían, Diego a menudo se quedaba despierto mirando el techo, preguntándose si la historia con Ricardo había sido solo un sueño temporal, una ilusión cruel que había durado lo suficiente para hacerle creer que las cosas podrían ser diferentes. Pero Ricardo no había desaparecido como Diego había esperado. Cada martes y viernes, puntualmente a las 4 de la tarde,
El empresario aparecía en el hogar con autorización oficial para visitas supervisadas. Traía consigo libros, rompecabezas y a veces simplemente se sentaba a conversar con Diego en el pequeño jardín del lugar. Durante una de esas tardes, mientras jugaban ajedrez en una mesa de picnic pintada de azul, Ricardo le contó sobre los desafíos legales que enfrentaba. «Mis primos contrataron al mejor bufete de abogados de la Ciudad de México», explicó Ricardo, moviendo un peón en el tablero. «Están alegando que mi decisión de adoptarte es evidencia de un episodio psicótico causado por el trauma del secuestro». Diego observó el movimiento y planeó su respuesta tanto en el juego como en la conversación. «¿Y si tienen razón?», preguntó sin levantar la vista del tablero. «¿Y si realmente estás loco y por eso quieres adoptarme?». Ricardo sonrió ante la honestidad brutal del niño. Era una de las cosas que más admiraba de Diego, su capacidad para hacer preguntas difíciles sin rodeos. «Es una posibilidad», admitió Ricardo. «Pero he estado viendo a un psicólogo durante estas semanas, el doctor Ramírez. Él dice que lo que estoy experimentando no es locura, sino un cambio de perspectiva. A veces las experiencias traumáticas pueden abrir nuestros ojos a cosas que antes no veíamos». Diego movió su alfil, capturando uno de los peones de Ricardo. «¿Cómo qué?». «Como el hecho de que había estado viviendo una vida vacía», respondió Ricardo después de considerar su siguiente jugada. Tenía dinero, poder, respeto, pero no tenía propósito real. No tenía nadie que me importara más que mis ganancias trimestrales. La supervisora del hogar, la señora Patricia, se acercó a informarles que la hora de visita estaba llegando a su fin. Era una mujer bondadosa que había trabajado con niños en situaciones difíciles durante más de 20 años y había desarrollado un cariño especial por Diego. «5 minutos más, por favor», pidió Ricardo cortésmente. Mientras la señora Patricia se alejaba, Ricardo se inclinó hacia adelante, su voz tomando un tono más serio. «Diego, quiero que sepas que no voy a renunciar. Sin importar cuánto tiempo tome o qué tan complicado se vuelva esto, no voy a dejarte solo». Diego había escuchado promesas similares antes, de trabajadores sociales bien intencionados y de familias temporales que eventualmente se cansaban de lidiar con sus problemas. Pero había algo en la manera en que Ricardo lo decía, una determinación tranquila que parecía diferente. «¿Por qué?», preguntó Diego, finalmente levantando la vista del tablero de ajedrez. «¿Por qué es tan importante para ti?». Ricardo tardó varios segundos en responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Porque tú me salvaste de algo más que un secuestro, Diego. Me salvaste de una vida sin significado, que ahora quiero la oportunidad de salvarte a ti». Esa noche, mientras Diego yacía en su cama en el dormitorio compartido, las palabras de Ricardo resonaban en su mente. A pesar de todos sus intentos de mantener las expectativas bajas, una pequeña llama de esperanza seguía ardiendo en su corazón. Los días siguientes trajeron noticias importantes. El doctor Ramírez, el psicólogo que había estado evaluando a Ricardo, completó su informe oficial. Sus conclusiones fueron contundentes. Ricardo Mendoza estaba en pleno uso de sus facultades mentales y su decisión de adoptar a Diego era el resultado de un proceso emocional y racional saludable. Valentina Torres visitó el hogar para informar a Diego sobre los desarrollos del caso. Se sentaron en la misma sala donde había conocido a Ricardo por primera vez, pero ahora el ambiente se sentía cargado de posibilidades renovadas. «El informe del doctor Ramírez es muy favorable», explicó Valentina, abriendo el expediente que contenía los documentos legales. «También hemos recibido cartas de apoyo de varios colegas y empleados del señor Mendoza, todos testificando sobre su estabilidad mental y su carácter». Diego escuchaba con atención, pero años de desilusiones le habían enseñado a no celebrar demasiado pronto. «Pero hay más», continuó Valentina con una sonrisa que no pudo ocultar completamente. «Los primos del señor Mendoza han retirado su objeción legal». Diego se enderezó en su silla, sorprendido. «¿Retiraron la objeción? ¿Por qué?». Aparentemente, la investigación policial sobre el secuestro reveló algunas irregularidades financieras en las empresas donde los primos tenían participación, explicó Valentina. Necesitaban enfocar su atención y recursos legales
en defenderse de posibles cargos de evasión fiscal. Era una de esas ironías de la vida que Diego estaba comenzando a entender. A veces, las soluciones llegaban desde direcciones completamente inesperadas. ¿Eso significa que el proceso de adopción puede continuar?, preguntó Diego, tratando de mantener su voz neutral a pesar de la emoción que crecía en su pecho. Significa que podemos programar la evaluación final, respondió Valentina. Pero antes hay algo más que necesito discutir contigo. Valentina abrió otra carpeta, esta vez con documentos que tenían el logotipo de la Secretaría de Educación. El señor Mendoza ha estado trabajando con especialistas en educación para desarrollar un plan académico especialmente diseñado para ti. Han identificado que, a pesar de no haber asistido a la escuela regularmente, posees una inteligencia excepcional. Diego frunció el ceño, confundido. ¿Inteligencia excepcional? Las pruebas que tomaste la semana pasada mostraron que tienes un coeficiente intelectual significativamente por encima del promedio, explicó Valentina. Tu capacidad de análisis y resolución de problemas es extraordinaria. Probablemente desarrollaste estas habilidades para sobrevivir en las calles. La información era abrumadora para Diego. Siempre había sabido que era bueno resolviendo problemas y tomando decisiones rápidas, pero nunca había pensado en eso como inteligencia excepcional. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, les preguntó. Significa que tienes el potencial de alcanzar cualquier meta académica que te propongas, respondió Valentina. El señor Mendoza quiere asegurar que tengas acceso a la mejor educación posible, pero adaptada a tu historia y necesidades específicas. Durante los días siguientes, Diego se sometió a una serie de evaluaciones finales. Psicólogos, trabajadores sociales y especialistas en adopción lo entrevistaron, observaron sus interacciones con Ricardo y evaluaron la dinámica entre ellos durante actividades supervisadas. Una de las pruebas más significativas fue una visita de fin de semana al apartamento de Ricardo en el centro de Puebla. Era la primera vez que Diego veía dónde vivía realmente el hombre que quería adoptarlo. El apartamento estaba en el piso 30 de un edificio moderno con vista panorámica de la ciudad. Era elegante, pero no ostentoso, con muebles cómodos y muchos libros. Diego se sintió inmediatamente intimidado por el lujo, pero Ricardo se esforzó por hacerlo sentir bienvenido. «Esta sería tu habitación», dijo Ricardo, abriendo la puerta de un cuarto que había sido cuidadosamente preparado. Las paredes estaban pintadas de un verde suave, había una cama individual con una colcha colorida, un escritorio de madera para estudiar y estantes llenos de libros apropiados para su edad. Diego caminó lentamente por la habitación, tocando los muebles como si fueran objetos de otro planeta. «¿Todo esto sería mío?», preguntó con voz pequeña. «Tuyo», confirmó Ricardo. «Pero más importante que los muebles o la habitación, sería tu hogar, el lugar donde sabrías que siempre eres bienvenido, sin importar lo que pase». Esa noche, mientras cenaban en la cocina amplia del apartamento, Diego hizo una pregunta que había estado rondando su mente durante semanas. «¿Y si no funciona?», preguntó moviendo nerviosamente la pasta en su plato. «¿Y si soy demasiado difícil de manejar? ¿Y si no puedo adaptarme a esta vida?». Ricardo dejó su tenedor y miró directamente a Diego. «Entonces trabajaremos juntos para resolver los problemas. No hay nada que puedas hacer o decir que me haga renunciar a ti, Diego. Las familias reales no funcionan así». «¿Cómo funcionan las familias reales?», preguntó Diego, genuinamente curioso. Su única experiencia con familias había sido observar a otras desde afuera. «Se apoyan mutuamente en los momentos difíciles», respondió Ricardo. «Se perdonan cuando cometen errores. Se esfuerzan por entenderse incluso cuando no están de acuerdo. Y más que nada, se comprometen a no abandonarse mutuamente». Diego asintió lentamente, procesando esa definición de familia que era completamente nueva para él. El domingo por la mañana, mientras se preparaban para regresar al hogar temporal, Ricardo recibió una llamada de Valentina Torres. Diego observó ansiosamente mientras el empresario hablaba por teléfono, tratando de interpretar su expresión. Cuando Ricardo colgó, se volvió hacia Diego con una sonrisa que iluminó toda su cara. «Era Valentina», dijo, su voz cargada de emoción. «La evaluación final ha sido aprobada.
Podemos proceder con la adopción formal. Diego sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Después de tantas semanas de incertidumbre, el momento que había comenzado a pensar que nunca llegaría, finalmente, estaba aquí. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?, preguntó Diego, necesitando escuchar la confirmación una vez más. Completamente seguro, respondió Ricardo sin dudarlo. ¿Y tú, Diego? ¿Estás listo para ser parte de una familia? El día de la adopción formal llegó acompañado de una lluvia ligera que caía sobre las calles de Puebla, creando pequeños charcos que reflejaban las luces de los semáforos como espejos dispersos. Diego se despertó temprano en el hogar temporal, sintiendo una mezcla de nervios y emoción que le revolvía el estómago. Era el día que había estado esperando y temiendo a partes iguales durante meses. Se vistió cuidadosamente con la única camisa buena que tenía, una prenda azul claro que Ricardo le había regalado para la ocasión. Mientras se peinaba frente al espejo del baño compartido, Diego se preguntaba si se vería diferente después de ese día, si ser oficialmente hijo de alguien cambiaría algo en su apariencia o en la manera en que se veía a sí mismo. Ricardo llegó puntualmente a las 9 de la mañana, vestido con un traje gris sobrio pero elegante. Traía consigo a Ignacio Herrera, pero esta vez como su abogado personal para facilitar el proceso, no como un obstáculo. La presencia del licenciado había resultado ser una bendición inesperada, pues su experiencia en derecho familiar había agilizado significativamente los procedimientos finales. ¿Estás listo, hijo?, preguntó Ricardo, y fue la primera vez que usó esa palabra dirigiéndose a Diego. El niño sintió una extraña sensación en el pecho al escucharla, como si algo dentro de él se hubiera reorganizado súbitamente. El juzgado familiar donde se realizaría la ceremonia era un edificio de ladrillo rojo, ubicado en el centro histórico de Puebla. Sus pasillos olían a papel viejo y desinfectante, pero había algo solemne y significativo en la atmósfera que hacía que incluso los pasos más suaves resonaran como ecos importantes. Valentina Torres los esperaba en la sala designada, acompañada por la juez Patricia Morales, una mujer de unos 50 años, con cabello canoso, recogido en un moño elegante, y ojos que transmitían tanto autoridad como comprensión. Diego había conocido a la juez durante las evaluaciones finales y había quedado impresionado por su manera directa pero amable de comunicarse. «Buenos días, Diego», dijo la juez Morales con una sonrisa genuina. «Hoy es un día muy especial para ti y para el señor Mendoza». La ceremonia en sí fue más simple de lo que Diego había imaginado. La juez leyó los documentos oficiales, explicó los derechos y responsabilidades que conllevaba la adopción y pidió confirmación final tanto a Ricardo como a Diego sobre su decisión de proceder. «Diego Alejandro», dijo la juez dirigiéndose directamente al niño, «¿entiendes lo que significa ser adoptado por el señor Ricardo Mendoza?». Diego asintió, su voz saliendo más firme de lo que había esperado. «Significa que vamos a ser familia. Él va a ser mi papá y yo voy a ser su hijo. ¿Y esa es una decisión que tomas libremente sin que nadie te haya presionado?». «Sí», respondió Diego, mirando hacia Ricardo. «Es lo que quiero». La juez Morales sonrió y firmó los documentos oficiales. «Por los poderes que me confiere el Estado de Puebla, declaro oficialmente completada la adopción de Diego Alejandro por Ricardo Mendoza. A partir de este momento, Diego Alejandro Mendoza es legalmente hijo de Ricardo Mendoza, con todos los derechos y protecciones que esto conlleva». Hubo un momento de silencio solemne en la sala, como si todos los presentes necesitaran procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. Luego Ricardo se acercó a Diego y lo abrazó suavemente, un gesto que era tanto celebración como promesa. «Bienvenido a la familia, Diego», susurró Ricardo contra el cabello del niño. Valentina se acercó para felicitarlos a ambos, con lágrimas en los ojos. En sus 15 años trabajando en adopciones, había visto muchos finales felices, pero había algo especialmente conmovedor en ver cómo un acto de valor había creado una familia donde antes no existía ninguna. Después de la ceremonia, Ricardo había planeado una pequeña celebración en un restaurante familiar cerca del centro de Puebla. No era nada ostentoso, solo un lugar acogedor donde podían sentarse a conversar y procesar lo que había sucedido.
Diego había pedido especialmente que fuera algo pequeño. Las celebraciones grandes aún lo hacían sentir incómodo. Durante el almuerzo, Ignacio Herrera explicó algunos aspectos prácticos de la nueva situación legal de Diego. Tendría derecho a usar el apellido Mendoza, estaría cubierto por el seguro médico privado de Ricardo y tendría acceso a los recursos educativos que necesitara. También, añadió el abogado con una sonrisa, hemos establecido un fondo educativo especial para ti. Independientemente de lo que decidas estudiar o hacer con tu vida, tendrás los recursos necesarios para alcanzar tus metas. Diego escuchaba todo con una mezcla de gratitud y abrumamiento. Después de años de vivir al día, pensar en términos de futuro a largo plazo requería un ajuste mental considerable. Esa primera noche en su nueva casa permanente fue extraña y maravillosa a la vez. Diego se acostó en la cama que ahora era oficialmente suya, en la habitación que ahora era realmente su hogar, bajo un techo que sabía que no sería temporal. Sin embargo, el período de adaptación no fue sin desafíos. Durante las primeras semanas, Diego se despertaba frecuentemente en medio de la noche, desorientado y a veces con pesadillas sobre regresar a las calles. Ricardo, anticipando estas dificultades, había instalado un intercomunicador entre las habitaciones para que Diego pudiera llamarlo si necesitaba hablar durante las noches difíciles. Una de esas noches, alrededor de las 2 de la madrugada, Diego usó el intercomunicador por primera vez. «Ricardo», susurró en la oscuridad. «Aquí estoy, hijo», respondió inmediatamente la voz de Ricardo. «¿Todo está bien?» «Tuve otra pesadilla», admitió Diego. «Soñé que todo esto era mentira y que tenía que volver al puente. ¿Quieres que vaya a tu habitación para que hablemos?» «Sí, por favor». Ricardo apareció en la puerta pocos minutos después, vestido con una bata y con el cabello despeinado, pero completamente alerta y preocupado. Se sentó en el borde de la cama de Diego, como habría hecho cualquier padre con un hijo que había tenido una pesadilla. «Los malos sueños van a continuar por un tiempo», explicó Ricardo con voz suave. «Es normal cuando has pasado por tantos cambios. Tu mente está procesando todo lo que ha sucedido». «¿Y si no puedo acostumbrarme a vivir aquí?», preguntó Diego, expresando uno de sus miedos más profundos. «¿Y si soy demasiado salvaje para vivir en un lugar como este?». Ricardo sonrió en la penumbra. «Diego, no eres salvaje, eres resiliente. Hay una gran diferencia, y todo lo que aprendiste en las calles sobre supervivencia y resolución de problemas va a ser útil en tu nueva vida también». Durante esas conversaciones nocturnas, Diego comenzó a entender que Ricardo no esperaba que él se transformara en una persona completamente diferente. En lugar de eso, el empresario parecía genuinamente interesado en conocer y entender la persona que Diego ya era. El proceso de inscripción escolar fue otro desafío significativo. Ricardo había contratado a una tutora especializada en niños con educación irregular, la profesora Carmen Soledad, una mujer de mediana edad con experiencia trabajando con menores que habían vivido en circunstancias difíciles. «No vamos a presionarte para que te pongas al corriente inmediatamente», explicó la profesora Soledad durante su primera reunión. «El objetivo es que desarrolles amor por el aprendizaje, no que memorices información para pasar exámenes». El plan educativo que desarrollaron era innovador. Diego estudiaría materias básicas por las mañanas, pero también tendría tiempo para explorar áreas de interés especial. Había mostrado particular fascinación por temas legales, inspirado por su deseo de ayudar a otros niños en situaciones similares a la suya. «Quiero estudiar leyes», le dijo Diego a Ricardo una tarde mientras hacían tarea juntos en la mesa del comedor. «Quiero entender cómo funcionan las cosas para poder ayudar a niños que no tienen quien los proteja». Ricardo sintió una oleada de orgullo al escuchar la determinación en la voz de su hijo adoptivo. «Estudiaremos juntos todo lo que necesites aprender», prometió. «Y cuando tengas la edad suficiente, puedes hacer prácticas en mi empresa para entender cómo funcionan los aspectos legales de los negocios». Poco a poco, Diego comenzó a construir rutinas que lo ayudaban a sentirse más seguro en su nueva vida. Se levantaba temprano para estudiar. Almorzaba con Ricardo cuando el trabajo del empresario lo permitía, y por las tardes
Dedicaba tiempo a actividades que nunca había podido hacer antes: leer por placer, jugar ajedrez o simplemente sentarse en el balcón a observar la ciudad que ahora veía desde una perspectiva completamente diferente. Los fines de semana se habían convertido en tiempo especial para fortalecer su relación padre-hijo. Ricardo había aprendido a cocinar platos sencillos y los domingos por la mañana preparaban el desayuno juntos mientras planificaban las actividades del día. Uno de esos domingos, mientras hacían huevos revueltos y tortillas, Diego hizo una observación que sorprendió a Ricardo por su profundidad. ¿Sabes qué es lo más raro de vivir aquí?, preguntó Diego mientras volteaba una tortilla en el comal. ¿Qué?, preguntó Ricardo, genuinamente curioso. Que ya no tengo que preocuparme por dónde voy a dormir esta noche, o qué voy a comer mañana, o si alguien va a lastimarme, explicó Diego pensativamente. Antes, toda mi energía mental se iba en sobrevivir. Ahora puedo usar mi mente para pensar en otras cosas, como el futuro o cosas que me gustaría aprender. Ricardo se detuvo a medio movimiento de batir los huevos, impactado por la perspicacia de la observación. Nunca había pensado en eso de esa manera, admitió. Debe ser como liberación de una carga enorme. Es como si mi cerebro tuviera más espacio, concordó Diego. Es extraño, pero bueno. Esas conversaciones matutinas se habían convertido en algunos de los momentos más preciados para ambos. Era durante esos intercambios tranquilos que realmente se conocían como padre e hijo, compartiendo pensamientos y perspectivas que fortalecían el vínculo entre ellos cada día. 6 meses después de la adopción formal, Diego se encontraba de pie frente al espejo de su habitación, ajustándose una corbata azul marino que Ricardo le había enseñado a anudar esa misma mañana. Era un día especial, la inauguración oficial de la Fundación Corazón Valiente, el proyecto de caridad que Ricardo había desarrollado específicamente para ayudar a niños en situación de calle en Puebla. El nombre de la fundación había sido idea de Diego. Durante una de sus conversaciones nocturnas, cuando Ricardo le había preguntado cómo quería que se llamara la organización que ayudaría a otros niños como él, Diego había respondido sin dudarlo: Corazón Valiente, porque eso es lo que necesitas para sobrevivir en las calles y también para confiar en alguien cuando has perdido la esperanza. La transformación en la vida de Diego durante esos meses había sido notable, pero no había sido sin desafíos. Había días difíciles cuando la ansiedad lo abrumaba, noches cuando las pesadillas regresaban con intensidad y momentos cuando su instinto le gritaba que huyera antes de que algo malo sucediera. Pero Ricardo había demostrado una paciencia infinita y juntos habían desarrollado estrategias para manejar esos momentos difíciles. La terapia psicológica había sido fundamental. El doctor Ramírez, el mismo psicólogo que había evaluado a Ricardo durante el proceso de adopción, ahora trabajaba con Diego 2 veces por semana para ayudarlo a procesar su trauma y desarrollar herramientas emocionales saludables. El trauma no desaparece de la noche a la mañana, le había explicado el doctor Ramírez durante una de sus sesiones. Pero con trabajo constante y apoyo adecuado, puede transformarse de una herida que sangra constantemente en una cicatriz que te recuerda tu fortaleza. El progreso académico de Diego había sido igualmente impresionante. La profesora Soledad había estado en lo correcto sobre su inteligencia excepcional. Una vez que Diego se sintió lo suficientemente seguro para concentrarse completamente en el aprendizaje, había absorbido conocimientos con una velocidad que asombraba a todos sus tutores. Sus materias favoritas eran historia y educación cívica, especialmente cuando estudiaban sobre derechos humanos y sistemas legales. Durante las tardes, cuando terminaba con sus estudios regulares, Diego se dedicaba a leer libros de derecho infantil que Ricardo había comprado especialmente para él. Algún día voy a ser abogado especializado en derechos de los niños, le había dicho Diego a Ricardo durante una de sus cenas familiares, y voy a asegurarme de que ningún niño tenga que pasar por lo que yo pasé sin tener alguien que lo defienda. Ricardo había sentido una mezcla de orgullo y emoción al escuchar la determinación en la voz de su hijo.
Ver cómo Diego había transformado su sufrimiento en propósito era una de las experiencias más gratificantes de su vida. La preparación para la inauguración de la fundación había sido un proyecto conjunto. Diego había insistido en participar en todas las decisiones importantes, desde la selección del personal hasta el diseño de los programas de apoyo. Su experiencia vivencial proporcionaba una perspectiva que ningún experto académico podía ofrecer. No es suficiente darles comida y un lugar donde dormir, había explicado Diego durante una de las reuniones de planificación. También necesitan sentir que alguien se preocupa por ellos como personas, no solo como casos de caridad. Ese día de la inauguración, mientras se preparaba para salir de casa, Diego reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida. La habitación que antes le había parecido demasiado lujosa, ahora se sentía como su espacio personal. Las paredes estaban decoradas con fotografías de él y Ricardo, certificados de sus logros académicos, y un mapa de Puebla donde había marcado con alfileres rojos todos los lugares donde había dormido durante sus años en las calles. ¿Estás listo, hijo?, preguntó Ricardo apareciendo en la puerta de la habitación. Vestía un traje negro formal, pero su expresión era relajada y orgullosa. «Estoy nervioso», admitió Diego. «Voy a hablar frente a mucha gente importante. Vas a estar perfecto», lo tranquilizó Ricardo. «Solo habla desde el corazón, como siempre haces». El evento se realizaba en el Hotel Colonial, un edificio histórico en el centro de Puebla que había sido restaurado manteniendo su arquitectura original. El salón principal estaba decorado con flores blancas y banners que mostraban el logo de la Fundación Corazón Valiente, un corazón rojo con alas extendidas. Los invitados incluían empresarios locales, funcionarios del gobierno estatal, representantes de otras organizaciones de caridad y miembros de los medios de comunicación. Diego reconoció algunas caras de las noticias televisivas y los periódicos locales. Valentina Torres estaba entre los invitados, acompañada por varios de sus colegas del DIF. Cuando vio a Diego, se acercó inmediatamente para saludarlo con un abrazo cálido. «Mira cómo has crecido», dijo Valentina con una sonrisa radiante. «No solo físicamente, sino en todos los aspectos. Es increíble verte tan seguro y feliz». «Gracias por no rendirse conmigo», respondió Diego con sinceridad. «Por creer que Ricardo y yo podíamos ser una familia real». Durante la primera parte del evento, Ricardo presentó oficialmente la fundación, explicó sus objetivos y programas y agradeció a todos los colaboradores y patrocinadores que habían hecho posible el proyecto. Habló sobre la inspiración detrás de la fundación, un niño valiente que había arriesgado su seguridad para salvar a un desconocido. Luego llegó el momento que Diego había estado esperando y temiendo. Ricardo lo presentó como cofundador de la organización y le cedió el micrófono para que compartiera su perspectiva. Diego se acercó al pódium con pasos firmes, aunque su corazón latía rápidamente. Miró hacia el público, vio todas las caras expectantes y por un momento se sintió como el niño asustado que había sido bajo el puente. Pero luego vio a Ricardo en la primera fila, asintiendo con encouragement, y recordó las palabras del doctor Ramírez sobre transformar el trauma en fortaleza. «Buenos días», comenzó Diego, su voz saliendo más clara de lo que había esperado. «Mi nombre es Diego Alejandro Mendoza, y hace un año yo era uno de los niños que esta fundación está diseñada para ayudar». Un silencio completo llenó el salón. Diego continuó relatando su historia sin dramatismo exagerado, pero con honestidad brutal, sobre las realidades de vivir en las calles. «Dormí bajo puentes, rebusqué comida en basureros y aprendí a desconfiar de cualquier adulto que me ofreciera ayuda», explicó. «Porque cuando no tienes nada, aprendes que las personas a menudo quieren algo a cambio, incluso por la más pequeña bondad». Diego habló sobre el día que encontró a Ricardo en el bosque, sobre la decisión de ayudarlo a pesar de sus miedos y sobre cómo esa decisión había cambiado ambas vidas para siempre. «Esta fundación no es sobre lástima», declaró Diego, su voz ganando fuerza. «Es sobre reconocer que los niños en las calles no son víctimas indefensas. Son sobrevivientes que han desarrollado habilidades increíbles para mantenerse vivos. Nuestro trabajo es ayudarlos a usar esas mismas habilidades para construir futuros mejores». La audiencia estaba completamente cautivada.
Diego podía ver lágrimas en los ojos de varias personas, incluyendo a Valentina y a algunos de los empresarios que él había asumido serían menos emotivos. Los niños de la calle necesitan 3 cosas, continuó Diego. Primero, necesitan seguridad básica, comida, refugio, protección. Segundo, necesitan educación adaptada a sus circunstancias especiales. Pero más importante que todo eso, necesitan sentir que alguien cree en ellos como personas valiosas. Diego concluyó su discurso hablando sobre sus planes futuros y su compromiso de usar su experiencia para ayudar a otros niños. Voy a estudiar Derecho para convertirme en defensor de los derechos de los niños, anunció. Y voy a trabajar el resto de mi vida para asegurar que ningún niño en Puebla tenga que enfrentar solo los peligros de las calles. La ovación que siguió fue espontánea y prolongada. Diego se sintió abrumado por la respuesta, pero también empoderado. Por primera vez, entendió completamente el poder de su historia no solo para inspirar, sino para crear cambio real. Después del evento formal, se organizó una recepción donde Diego tuvo la oportunidad de hablar individualmente con varios de los invitados. Un empresario local se acercó para ofrecer becas de estudio. Una juez de familia expresó interés en crear un programa de mentorship legal. Un periodista pidió permiso para escribir un artículo más extenso sobre la fundación. Pero la conversación más significativa fue con un niño de aproximadamente 12 años, que había llegado acompañado por una trabajadora social. El niño se había mantenido en la periferia del evento, observando todo con los ojos cautelosos que Diego reconocía inmediatamente. Diego se acercó al niño con cuidado, recordando su propia desconfianza hacia adultos bien intencionados. «Hola», dijo simplemente. «Soy Diego». «Luis», respondió el niño después de un momento de vacilación. «¿Has estado viviendo en las calles?», preguntó Diego directamente, sin rodeos. Luis asintió, sorprendido por la pregunta tan directa. «¿Cuánto tiempo?». «2 años», murmuró Luis. Diego se sentó en una silla cercana, poniéndose al nivel visual del niño. «Te voy a decir algo que nadie me dijo cuando tenía tu edad. Vas a sobrevivir esto. Y no solo vas a sobrevivir, sino que vas a usar todo lo que has aprendido para hacer cosas increíbles». Luis lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿Cómo sabes?». «Porque lo mismo me dijeron hace 1 año, y no les creí», respondió Diego con una sonrisa. «Pero resulta que tenían razón». Esa tarde, mientras regresaban a casa en el auto, Ricardo observó a Diego desde el asiento del conductor. Su hijo adoptivo estaba contemplando la ciudad a través de la ventana, pero había algo diferente en su expresión. Ya no era la mirada del niño que observaba el mundo como un lugar peligroso e impredecible. Era la mirada de alguien que había encontrado su lugar en el mundo y estaba comenzando a entender su propósito. «¿En qué piensas?», preguntó Ricardo. «En Luis», respondió Diego. «Y en todos los otros niños como él que están ahí afuera ahora mismo, preguntándose si alguien se preocupa por ellos. Ahora tienen a alguien que no solo se preocupa, sino que entiende exactamente lo que están pasando», dijo Ricardo con orgullo. Diego sonrió, sintiendo por primera vez que había encontrado la manera de transformar completamente sus experiencias más difíciles en algo positivo y poderoso. La fundación era solo el comienzo. 18 meses después del rescate en el bosque, Diego se encontraba de pie en el juzgado, donde había sido adoptado oficialmente, pero esta vez no como beneficiario del sistema legal, sino como testigo clave en el juicio de Alejandro Vega, el hombre que había secuestrado a Ricardo. Era una mañana soleada de primavera en Puebla, y los rayos de sol que entraban por las altas ventanas del tribunal parecían simbolizar la luz que había llegado a su vida después de tantos años de oscuridad. Diego, ahora de 12 años, había crecido considerablemente. Sus ojos conservaban la inteligencia aguda que siempre había tenido, pero ya no mostraban la desconfianza constante que los había caracterizado durante sus años en las calles. Vestía un traje azul marino que Ricardo le había comprado especialmente para la ocasión, y aunque se sentía un poco incómodo con la formalidad, entendía la importancia del momento. El juicio había sido pospuesto varias veces debido a complicaciones legales, pero finalmente había llegado el día en que Alejandro Vega enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Diego
había sido llamado a testificar no solo sobre el rescate de Ricardo, sino también sobre las circunstancias exactas en las que había encontrado al empresario en el bosque. Mientras esperaba en la sala de testigos, Diego reflexionó sobre todo lo que había cambiado desde aquel día fatídico. La Fundación Corazón Valiente había ayudado exitosamente a más de 50 niños en situación de calle, proporcionándoles no solo necesidades básicas como comida y refugio, sino también educación especializada y apoyo psicológico. Muchos de esos niños, como Luis, habían logrado reintegrarse exitosamente a la sociedad y estaban construyendo futuros prometedores. Ricardo había experimentado su propia transformación. El empresario que antes se enfocaba únicamente en ganancias financieras, ahora dividía su tiempo entre sus negocios y el trabajo de caridad. Había descubierto una pasión por el servicio social que nunca supo que tenía, y frecuentemente comentaba que Diego no solo le había salvado la vida, sino que le había dado un propósito verdadero. La relación padre-hijo entre ellos se había fortalecido de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Ya no era la dinámica de un hombre rico ayudando a un niño necesitado, sino una familia real con todos los altibajos, desafíos y alegrías que eso conllevaba. Habían tenido discusiones sobre tareas domésticas, negociaciones sobre permisos para salir y conversaciones profundas sobre el futuro de Diego y sus aspiraciones académicas. El progreso educativo de Diego había sido extraordinario. Había completado el equivalente a 4 años de educación formal en solo 18 meses, trabajando con tutores especializados que habían adaptado los programas académicos a su ritmo acelerado de aprendizaje. Su sueño de estudiar Derecho ya no era una fantasía distante, sino un plan concreto con pasos específicos y metas claras. Diego Alejandro Mendoza, anunció el alguacil, es su turno de testificar. Diego caminó hacia el estrado con pasos seguros, consciente de la importancia de su testimonio no solo para el caso legal, sino como símbolo de superación y transformación. Miró hacia la galería del público y vio a Ricardo en la primera fila, asintiendo con encouragement. También estaba Valentina Torres, quien había seguido el caso desde el principio, y varios de los niños que habían sido ayudados por la fundación, incluyendo a Luis, quien ahora vivía con una familia adoptiva y estudiaba en una escuela regular. El juez presidente, el licenciado Hernández, era un hombre de edad avanzada con experiencia en casos complejos. Se dirigió a Diego con respeto y paciencia, reconociendo que el testimonio del niño era crucial para el caso. «Diego», comenzó el juez, «quiero que nos cuentes con tus propias palabras lo que pasó el día que encontraste al señor Mendoza en el bosque». Diego relató los eventos con la precisión de alguien cuya supervivencia había dependido de observar y recordar detalles importantes. Describió el estado en que había encontrado a Ricardo, las palabras que habían intercambiado y las circunstancias del rescate. Su testimonio fue claro, detallado y emocionalmente impactante. Cuando el abogado defensor intentó sugerir que un niño de la calle podría haber estado involucrado en el secuestro como cómplice, Diego respondió con una dignidad que impresionó a todos los presentes. «Señor», dijo Diego mirando directamente al abogado, «cuando vives en las calles aprendes a reconocer el peligro real. Lo que vi ese día fue un hombre desesperado que necesitaba ayuda. Si hubiera estado involucrado en algún plan criminal, ¿cree usted que habría arriesgado mi propia seguridad llevándolo a la policía?» La sala permaneció en silencio durante varios segundos después de esa respuesta, y Diego pudo ver que incluso algunos miembros del jurado asentían con respeto hacia su lógica. Pero el momento más emotivo del juicio llegó cuando Alejandro Vega tuvo la oportunidad de hacer una declaración final antes de recibir su sentencia. Se puso en pie, miró hacia Diego y por primera vez mostró genuino remordimiento. «Quiero pedirle perdón a ese niño», dijo Vega con voz quebrada, «no solo por ponerlo en peligro indirectamente, sino por casi robarle al mundo la oportunidad de ver en lo que se ha convertido. Durante estos meses en prisión he seguido las noticias sobre la fundación y sobre su historia. Me he dado cuenta de que mi acción no solo casi destruye la vida de Ricardo, sino que casi impide que naciera algo hermoso y poderoso».
Diego escuchó las palabras con una mezcla de sorpresa y una compasión que no esperaba sentir. Años de terapia y el amor incondicional de Ricardo le habían enseñado que el perdón no era debilidad, sino fortaleza. Cuando el juez preguntó si Diego quería responder a la declaración de Vega, el niño se puso en pie y habló con una madurez que asombró a todos los presentes. «Señor Vega», dijo Diego, «lo que usted hizo estuvo mal y las consecuencias de sus acciones son justas, pero también quiero que sepa que de algo terrible nació algo bueno. Más de 50 niños han recibido ayuda porque esa cadena de eventos nos llevó a Ricardo y a mí a entender nuestro propósito. No lo perdono para beneficiarlo a usted, sino para liberarme a mí mismo del peso del resentimiento». La sala estalló en murmullos de admiración. Incluso el juez parecía visiblemente emocionado por la madurez y sabiduría de las palabras de Diego. Alejandro Vega fue sentenciado a 8 años de prisión, una pena que reflejaba tanto la gravedad de su crimen como las circunstancias atenuantes de su desesperación financiera. Diego se sintió en paz con la decisión, entendiendo que la justicia había sido servida sin buscar venganza. Después del juicio, fuera del juzgado, los medios de comunicación se congregaron para entrevistar a Diego y Ricardo. Las preguntas se enfocaron no solo en los eventos del secuestro y rescate, sino en la transformación extraordinaria que había resultado de esa experiencia traumática. «Diego», preguntó una reportera de televisión, «¿qué mensaje tienes para otros niños que están viviendo en las calles ahora mismo?» Diego miró directamente a la cámara, consciente de que sus palabras podrían llegar a niños en situaciones desesperadas. «Quiero que sepan que no están solos», dijo con convicción, «que cada día que sobreviven demuestra una fortaleza increíble y que hay personas que se preocupan por ustedes, incluso si aún no las han conocido. La esperanza puede parecer estúpida cuando tienes hambre y frío, pero a veces es lo único que necesitas para aguantar un día más, y ese día extra puede ser el que cambie todo». Ricardo se acercó y puso una mano en el hombro de Diego, un gesto que había evolucionado desde protección paterna hasta orgullo profundo. «También quiero aprovechar esta oportunidad», añadió Ricardo, «para anunciar la expansión de la Fundación Corazón Valiente a 3 ciudades más del estado de Puebla. Diego y yo hemos decidido dedicar los próximos años no solo a ayudar localmente, sino a crear un modelo que pueda replicarse en todo México». Esa noche, en la intimidad de su hogar, padre e hijo se sentaron en el balcón del apartamento a observar las luces de Puebla extendiéndose hasta el horizonte. Era una vista que Diego había aprendido a amar, tan diferente de la perspectiva que había tenido durante sus años durmiendo bajo puentes. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», preguntó Diego, rompiendo el silencio contemplativo. «¿Qué?», respondió Ricardo. «Que el día más aterrador de tu vida y uno de los días más ordinarios de la mía se convirtieron en el momento que cambió todo para ambos», reflexionó Diego. «Si yo no hubiera decidido ir al bosque por leña esa mañana, si tú no hubieras confiado en tu socio, si cualquiera de cientos de pequeños detalles hubiera sido diferente, nada de esto habría pasado». Ricardo sonrió, recordando las veces que había tenido exactamente el mismo pensamiento. «¿Crees en el destino?», preguntó. «Creo en las decisiones», respondió Diego con sabiduría. «Tú tomaste la decisión de confiar en mí ese día en la delegación, en lugar de simplemente agradecerme y seguir con tu vida. Yo tomé la decisión de confiar en ti, a pesar de todos mis miedos, y seguimos tomando esa decisión todos los días». Durante los meses siguientes al juicio, Diego se había convertido en una figura pública menor, invitado frecuentemente a hablar en escuelas y eventos sobre superación y second chances. Había aprendido a usar su historia no como una herramienta para generar lástima, sino como inspiración para demostrar que las circunstancias no definen el destino de una persona. Su rendimiento académico continuaba siendo excepcional, y ya había comenzado a tomar cursos preparatorios para eventual entrada a la universidad. Su sueño de estudiar Derecho se había expandido para incluir especialización en derechos humanos internacionales, con la meta a largo plazo de crear políticas que protegieran a niños vulnerables no solo en México, sino en toda América Latina. La relación entre Diego y Ricardo
había evolucionado hacia algo que trascendía las categorías tradicionales de familia adoptiva. Eran genuinamente padre e hijo, pero también eran socios en una misión compartida y amigos que se respetaban mutuamente como individuos completos. En el segundo aniversario del rescate, organizaron una celebración especial en la fundación. No era una celebración del trauma que habían experimentado, sino de la transformación que había resultado de él. Los beneficiarios de la fundación, las familias que habían adoptado niños a través del programa y los colaboradores se reunieron para reconocer no solo lo que habían logrado, sino lo que planeaban hacer en el futuro. Diego, ahora de 13 años y notablemente más alto, tomó el micrófono para dirigirse a la audiencia. Sus palabras finales de esa noche encapsularon perfectamente la lección que había aprendido durante su extraordinario viaje. Hace 2 años, dijo, yo era un niño que había perdido la esperanza en la bondad humana. Hoy soy hijo de un hombre que me ha enseñado que las familias se crean no solo por sangre, sino por decisiones diarias de amor y compromiso. Pero más importante que eso, hoy sé que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, puede cambiar el curso de una vida completamente. El valor para ayudar a un extraño, la voluntad de confiar cuando has sido lastimado, la determinación de convertir el dolor en propósito. Estas son las fuerzas que realmente cambian el mundo. Mientras la audiencia aplaudía, Diego miró hacia Ricardo y vio lágrimas de orgullo en los ojos del hombre que había llegado a ser mucho más que un padre adoptivo. Era su familia, su mentor, su socio en la misión de crear un mundo donde ningún niño tuviera que enfrentar solo los peligros de la supervivencia. La historia que había comenzado con un niño hambriento, buscando leña en un bosque, se había convertido en una saga de transformación mutua, segunda oportunidades y el poder redentor del amor incondicional. Diego había salvado la vida de Ricardo aquel día en el bosque, pero Ricardo había salvado el alma de Diego al ofrecerle no solo un hogar, sino un propósito y una familia verdadera. Y mientras las luces de Puebla brillaban en la distancia, padre e hijo sabían que su historia era apenas el comienzo de muchas otras historias de hope y transformación que estaban ayudando a escribir cada día. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Diego y Ricardo los haya conmovido profundamente. Esta extraordinaria historia nos recuerda que los actos de valentía más pequeños pueden crear ondas de cambio que transforman no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Para seguir este viaje emocional y descubrir más historias igualmente cautivadoras que exploran el poder del amor, la segunda oportunidad y la transformación humana, hemos preparado una playlist especial. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si esta historia tocó su corazón como esperamos, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada día traemos relatos únicos que celebran la complejidad y la belleza de la experiencia humana. Historias que nos inspiran a creer en la bondad inherente de las personas y en el poder transformador del amor incondicional. No se pierdan nuestros próximos contenidos y, por favor, compártanos en los comentarios cómo esta historia resonó con ustedes. ¿Conocen alguna historia similar de transformación y esperanza? Los esperamos en los comentarios para continuar esta conversación sobre el poder redentor de la compasión humana.